Hola, buenas noches. Bueno, vamos a continuar con la clase del miércoles pasado después del parcial. Estábamos viendo la parte de fuentes del derecho, habíamos hecho una breve introducción sobre el derecho privado, habíamos empezado a ver la ley como principal fuente del derecho privado. Ahora vamos a continuar con la costumbre. ¿Qué es la costumbre? Bueno, la costumbre es una de las fuentes del derecho en muchos sistemas legales, el cual se refiere a las prácticas y usos repetidos de una comunidad que se consideran obligatorias y vinculantes ante la ausencia de leyes escritas. Para que una costumbre se convierta en una fuente de derecho, generalmente debe cumplir con ciertos requisitos, como ser ampliamente aceptada por la sociedad, constante en el tiempo y razonable. Eso es algo que tienen que tener presente en el desarrollo del concepto de fuente. En este caso, la costumbre, ¿no? Los elementos de la costumbre tiene un elemento material y un elemento psicológico. En relación al elemento material, consiste en una serie de actos que se repiten de manera constante y uniforme. Es necesario que el uso sea general, es decir, observado por la generalidad de las personas, cuyas actividades están regidas por aquel, no bastando que sea la práctica de algunas pocas. O sea, tiene que haber un consenso mayoritario sobre esto. El psicológico, que consiste en la convicción común de que se trata de una práctica obligatoria, de la cual surgen derechos y deberes. Por consiguiente, los simples usos sociales, que en la opinión general no tienen un relieve jurídico, no pueden considerarse costumbres. Ahora, ¿cómo es que se relaciona, se integra el concepto de fuente de derecho o de costumbre dentro del derecho comercial? El papel de la costumbre en este caso es mucho más amplio en materia comercial que en materia civil. Por las características peculiares que tienen las actividades comerciales. Y por cuanto y en cuando estas, o sea, las actividades comerciales generalmente se desenvuelven en acuerdos, con usos, con prácticas, cuyo valor jurídico debe ser reconocido. Y tenemos la costumbre en relación a nuestro Código Civil. Bueno, con la unificación del Código Civil y Comercial en el año 2015, en la reforma que se produce, como les había comentado en la clase anterior, ha quedado terminada la distinción en materia de interpretación de las costumbres como fuente del derecho. Esto quiere decir que ya no se interpreta el Código Civil como una norma supletoria, sino que ahora quedan ambos integrados. Por eso pasó a ser, antes de la reforma del Código Civil de la Nación y después del 2015 con la reforma, es el Código Civil y Comercial de la Nación. Otra de las fuentes del derecho que nosotros vamos a encontrar es la jurisprudencia. La jurisprudencia se refiere al conjunto de decisiones, de fallos judiciales emitidos por los tribunales y por jueces a lo largo del tiempo, los cuales establecen precedentes. Esto acá estoy haciendo un breve repaso, va a ser una clase que no va a demorar más de 15 minutos, justamente porque son temas, el tema de fuentes, ya lo vimos, básicamente en derecho constitucional. Lo que quiero hacer acá es más hincapié sobre cómo es que articula la fuente del derecho en materia de derecho privado. En otras palabras, la jurisprudencia es una fuente importante del derecho
que ayuda a guiar, a definir la aplicación de las leyes en un sistema legal. Ustedes en el PowerPoint que yo les voy a estar pasando van a encontrar un poco el desarrollo de lo que es también la sentencia judicial y los caracteres que tiene la sentencia judicial, como la obligatoriedad y la cosa juzgada. Igualmente, en el manual de Derecho Civil que yo les proporcioné a principio del cuatrimestre, van a tener más desarrollado ahí el tema. Y por último, lo que tenemos es la doctrina. La doctrina se refiere a las opiniones, a los análisis, a las interpretaciones, a los comentarios elaborados por expertos en derecho, académicos. En el derecho moderno, la doctrina carece de toda fuerza obligatoria. Sin embargo, su opinión suele ser citada con frecuencia en los fallos de los tribunales. Incluso nosotros también en la práctica judicial, en el momento de iniciar una demanda o apelar una sentencia, hacemos uso de la doctrina. Realmente cada vez menos. Lo que se está utilizando con mayor frecuencia son los fallos jurisprudenciales. De todo esto es que puede decirse que la doctrina es una importante fuente inmediata del derecho. Su valor prácticamente depende del prestigio de la autoridad científica del jurista que la ha emitido, y si se trata de la interpretación de una ley, si los juristas coinciden unánimemente en una opinión. Y por último, lo que nos vamos a encontrar son las otras fuentes del derecho. Dentro de las otras fuentes del derecho, y esto lo digo ahora, está quedando grabado, a mí me interesa que presten mucha atención en este tema porque es algo nuevo en función de lo que hace Fuentes en el derecho privado. Nosotros vamos a encontrar que en el artículo 2 del Código Civil y Comercial hace referencia a los principios del derecho, en tanto y en cuanto dice que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Ahora, propiamente yendo a principios, los principios generales del derecho deben entenderse como los principios superiores de justicia. Ese sería el concepto principal. Principios superiores de justicia radicados dentro de lo que es el esquema del derecho jurídico, del derecho positivo, perdón. Por donde este concepto se vincula con la idea del derecho natural. Y acá nosotros vamos a tener un concepto que es muy importante en el Código Civil, que regula varias cosas en la materia y que es definitorio al momento de interpretar por parte de un juez algún litigio, algún conflicto entre dos partes, que es el principio de buena fe. Y se tiene que entender como que la buena fe de la gente, de la persona, puede atribuir al acto efectos que éste no tendría en otro caso y viceversa. La mala fe quita al acto efectos que tendría de no ser así. El mismo acontecimiento produce efectos diversos según el agente, lo van a encontrar así definido en el libro como el agente, en realidad es la persona, tenga buena o mala fe.
Y la buena fe se divide básicamente en dos clases, que es la buena fe creencia y, la buena fe creencia y la buena fe lealtad. Yo lo que les pido es que ustedes, este concepto de buena fe que yo les estoy dando, que es básicamente sacada del libro, o sea, no es nada extraño, digamos, yo trato de ir seleccionando determinadas partes como para ir tirando una punta de hacia dónde vamos a ir inclinándonos con el desarrollo de la materia, todo en base al texto que yo les pasé. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer al momento de estudiar, de preparar el parcial, es desarrollar el concepto principal de buena fe, que es el que les estoy dando ahora, y las acepciones de lo que es la buena fe lealtad y la buena fe creencia. Tengan en cuenta esto porque es algo que puede entrar dentro del segundo parcial. ¿Por qué? Básicamente porque es la diferencia en cuanto a fuentes de lo que habíamos visto en su momento con el derecho público en el derecho constitucional. Bueno, nada, básicamente esos son los temas que vamos a ver en esta clase. Es un punteo muy rápido, como le dije anteriormente, porque básicamente vamos haciendo un repaso de la primera parte, tratando de diferenciar un poco o de distinguir el derecho público del derecho privado. Y lo que vimos es jurisprudencia, doctrina, otras fuentes, principios generales del derecho. Los espero en clase el día miércoles. Yo ahora les voy a estar enviando el PowerPoint de esta clase como para que tengan referencia. Por última vez, y disculpen si soy tan repetitivo, busquen los temas en el libro, que básicamente es de donde nos estamos basando para poder preparar el segundo parcial. Que tengan buenas noches.